Hola cuarto medio, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a explicar la guía 6, que es nuestra segunda guía del eje de álgebra. En la anterior vimos todas las expresiones algebraicas, ¿cierto? Las nociones de álgebra y la ecuación lineal e inecuación lineal. En este caso vamos a estudiar los sistemas de ecuaciones lineales 2x2 y la función afínilineal. La videoconferencia de esta guía es el miércoles 7 de octubre de 11 a 12. Yo les envié el enlace al correo. Y recuerden que la guía evaluada va a ser enviada la semana subsiguiente. Si yo les expliqué el método de evaluación en la clase de esta semana, entonces recuerden, cualquier duda o consulta me la tienen que hacer llegar. Bueno, respecto a esta guía, como les dije, vamos a estudiar los sistemas de ecuaciones 2x2, ¿sí? No van a estudiar ni sistemas 3x3, 4x4, y además van a ser con solamente dos incógnitas, ¿cierto? Claramente tienen que ser dos incógnitas porque vamos a tener dos ecuaciones. Para estos sistemas vamos a estudiar los métodos de resolución, que los vamos a enfocar en tres: igualación, reducción, sustitución. Vamos a estudiar los tipos de soluciones que puedo obtener. Yo puedo obtener una solución única, infinitas soluciones o no tener solución. Y claramente problemas de modelamiento usando sistemas. Luego vamos a estudiar modelamiento lineal. ¿A qué me refiero a un modelamiento lineal? Porque vamos a trabajar con funciones de primer grado, que en este caso va a ser la función afín y lineal. También voy a explicar un poco de la noción de función, ¿cierto? Lo que es un dominio, que es un recorrido, la condición para que una relación sea función, y también lo que es la función constante. Bueno, para explicar los contenidos voy a ocupar la PPT que le envía a sus correos. Ahora les voy a explicar los contenidos, ciertos sistemas de ecuaciones, función, afín y lineal. El aprendizaje esperado claramente de aplicar lo anterior a la resolución de problemas, y nuestros contenidos son sistemas de ecuaciones y función lineal y afín. Entonces, un sistema de ecuaciones es un conjunto de ecuaciones, ¿sí? Que en este caso voy a tener dos incógnitas y dos ecuaciones, ¿ya? ¿Cómo lo escribo? Lo puedo escribir de esta forma: ax más bi igual c. Va a ser mi ecuación 1. Mi ecuación 2, dx más ei igual f. En este caso, a, b, c, d, e, f son números. Entonces, para poder resolver estos sistemas, yo tengo varios métodos, que en este caso voy a hablar de tres, pero también lo puedo hacer de forma gráfica, lo puedo usar con el método de Kramer o por determinante. Entonces, en la igualación, como lo dice su nombre, yo voy a despejar la misma variable en cada ecuación. Por ejemplo, en mi ecuación 1 despejo x, en mi ecuación 2 despejo x. En la sustitución voy a despejar una incógnita en una ecuación y luego la reemplazo en la otra. Por ejemplo, si en mi primera ecuación despejo y, voy a despejar ese resultado que obtuve, lo reemplazo en la segunda ecuación. Y la reducción, que es el método, podríamos decir, más rápido, yo lo que voy a hacer es multiplicar ya sea una o las dos fracciones por algún número, es decir, yo voy a amplificar. Recuerden que cuando yo multiplico una ecuación por algún número distinto de cero, la ecuación no cambia. Por lo tanto, yo voy a multiplicar una o las dos ecuaciones. ¿Para qué? Para poder reducir una incógnita, es decir, que sus términos numéricos sean inversos. Es decir, si uno, por ejemplo, tienes 2x, el otro te aparezca menos 2x. Entonces tú vas a sumar las ecuaciones, y ¿qué vas a hacer al sumarlas? Vas a eliminar una incógnita. Entonces así te queda una sola ecuación con una incógnita. Ahora, ¿qué ocurre con estos sistemas? Estos sistemas pueden tener una solución única, ¿cierto? Que es un par xy. Pueden tener infinitas soluciones o no pueden tener solución. Veamos un ejemplo. Tengo que resolver un sistema. Tengo que ver los valores de p y q que cumplen el sistema. Entonces, yo voy a resolverlo por reducción. Voy a multiplicar. Tengo mi ecuación 1, mi ecuación 2. Voy a multiplicar mi ecuación 2 por 5. Entonces yo voy a tener menos 4p más 5q igual a 9. La ecuación 1 queda igual. Y la ecuación 2 la multiplico por 5 cada término. Es decir, menos 5p menos 5q igual 45. Y después, ¿qué hago? La sumo, ¿sí? La voy a sumar estas dos. Entonces me va a quedar menos 9p más 5q menos 5q es igual a 0.
Entonces me va a quedar menos 9p igual a 54. P igual a 54 dividido menos 9, P igual a menos 6. Entonces el siguiente paso es reemplazar. Entonces reemplazar menos 6 en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo voy a reemplazar en la ecuación 2, que es más sencilla. Entonces reemplazamos P igual menos 6 en 2. Entonces 2 que me dice menos P menos Q igual 9. Es decir, menos 6 menos Q igual 9. Menos por menos más, 6 menos Q igual 9. Entonces me va a quedar 6 menos 9 igual a Q, menos 3 igual a Q. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Yo en la clase lo voy a resolver tanto por igualación como por sustitución para que ustedes vean que el resultado al que llego es exactamente el mismo. Como yo le había dicho, ¿sí? Aquí tenemos los tipos de soluciones. Un sistema puede tener tres tipos de soluciones. Puede ser una solución única, puede tener infinitas soluciones o no puede tener. Aquí yo me voy a fijar en los coeficientes numéricos, ¿sí? En el A, B, C, D, E, F. Y dependiendo de la relación entre estos coeficientes, voy a tener mi tipo de solución. Si la división entre A y D es distinta a la división entre B y E, es decir, los coeficientes de X, en este caso los coeficientes de X, los coeficientes de Y, tengo una solución, ¿ya? En cambio, si todas las divisiones son iguales, es decir, de los coeficientes de X, los de Y, y en este caso del término numérico, yo tengo infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque es la misma ecuación. En el último caso, yo no tengo solución cuando los coeficientes de X, aquí no es A partido B, es A partido D, sí, pequeño error, A partido D, de X y de Y son iguales, pero son distintos a los del número, yo tengo un sistema sin solución, en que en este caso son dos rectas que son paralelas. Entonces, al ser paralelas, es algo de este estilo, miren. Por ejemplo, yo tengo los ejes, entonces yo tengo algo así. Entonces estas rectas nunca se van a tocar. En los sistemas de ecuaciones, como cada ecuación la puedo dibujar como una recta, las soluciones cuando se intersectan. Y esto lo muestra el siguiente esquema. Cuando yo tengo una solución, se intersectan en un punto. Cuando no tengo solución, son paralelas, ¿cierto? Como este caso. En cambio, cuando tengo infinitas soluciones, que en realidad la recta es la misma, solamente que está escrita de distinta forma, pero es exactamente la misma. Veamos un ejemplo. ¿Qué dice? De este año también. ¿Con cuál de las siguientes ecuaciones, es decir, cuál de las siguientes ecuaciones junto a la ecuación 3x menos y igual p se forma un sistema que podría no tener solución? Ya, entonces recordemos que para no tener solución tenía algo de este estilo. A dividido D igual a B dividido E distinto a C dividido F. ¿Sí? Tiene que ocurrir eso, donde A y D eran los coeficientes que acompañaban al X, B y E a los que acompañan al Y, y C y F los que acompañan al número, al término numérico. Entonces tengo esta ecuación. 3x menos y igual a p. Entonces yo voy a ir probando, aunque en realidad en el primer caso va a ser imposible. ¿Por qué? Miren. A, 3x menos y igual p. X igual 0. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener, miren, si yo comparo el A con el D, me va a quedar 3 partido 1, y el B con el E, el I no tengo I, entonces me va a quedar menos 1 partido 0. ¿Y qué ocurre aquí? Se indetermina, entonces esto es falso. Punto B. Voy a escribirlo. Tengo 3x menos y igual p, x menos y igual p. Entonces yo divido. Ustedes, miren, ustedes dividen, lo voy a marcar aquí, ahí, ahí y ahí, por los coeficientes numéricos. ¿Sí? Que en este caso yo puedo dividir las p, ¿sí? Porque es una letra, como tal. Entonces me va a quedar 3 dividido 1, ¿cierto? A partido de, después menos 1 dividido menos 1, y luego me va a quedar p partido p. ¿Qué ocurre aquí? Miren, tengo
3, aquí va a tener 3, aquí 1 y aquí 1. Esto es distinto y esto es igual. Por lo tanto, no se cumple la condición. La letra B tampoco es. Y la C, voy a ver la C ahora. Voy a hacer aquí. 3x menos y igual p. 6x menos 2y igual p. Entonces, tengo 3 dividido 6 menos 1 dividido menos 2, p dividido p. ¿Qué va a quedar aquí? Va a quedar un medio. Aquí va a quedar un medio. Y aquí 1. Igual es distinto. Igual es distinto. Y miren, aquí está la condición. Por lo tanto, este es el correcto, ¿sí? La alternativa C. Bueno, ustedes pueden probar los otros dos, pero lo voy a hacer en la clase ya para que ahí ahondemos en detalle. Entonces la alternativa es la C. Y puedo hacer problemas de planteo, ¿cierto? Yo tengo un problema y este problema lo voy a modelar usando un sistema de ecuaciones. Aquí les dejé un desafío que dice: un grupo de amigos sale a almorzar a un restaurante y desean repartir la cuenta en partes iguales. Si cada uno paga 5.500, faltan 3.500 para pagar la cuenta. Y si pagan 6.500 cada uno, sobran 500. Y me piden el valor de la cuenta. Entonces aquí yo voy a tener que modelar este problema usando un sistema de ecuaciones, ¿sí? Esto yo en la clase lo voy a resolver, pero lo invito a tratar de hacerlo antes. Y veamos ejemplos. Este es de este año, ¿cierto? 2021. Del modelo 2021 dice: la edad actual de un padre, entonces aquí me dice que se modela con P, menos la edad actual de un hijo, H. Entonces yo voy escribiendo, miren, la edad del padre, P, menos la del hijo, H, es igual a 30. Entonces yo ya tengo una ecuación. ¿Y qué puedo hacer? Miren, puedo eliminar esas dos automáticamente. ¿Por qué? Porque aquí me dice que P menos H es igual a menos 30, ¿cierto? Es totalmente falso. Además estoy hablando de edades, no puede ser negativa. ¿Qué me dicen después? En 2 años más la edad del padre será el triple de la edad del hijo. Entonces tengo que modelar esto. No me piden calcular, solamente me piden modelar. Es decir, escribir el sistema. 2 años más, en 2 años más, la edad del padre. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, lo voy a escribir con azul. En 2 años más, la edad del padre va a ser P más 2. Pasan 2 años, ¿cierto? Entonces, esto va a ser igual, será el triple. Entonces dice, el triple de la edad del hijo. Pero cuando pasaron 2 años, la edad del hijo es H más 2. Entonces, se escribe de esa forma y tengo el sistema. Alternativa A. Luego tengo el concepto de función. ¿Sí? La función es una relación que tiene cierta condición. ¿Qué es la función? Recordemos, nosotros vimos los conjuntos numéricos. Tengo un conjunto A, un conjunto B. Entonces yo voy a relacionar los conjuntos con una función. Que en realidad, miren, yo tengo un conjunto A que tiene elementos cualquiera, por ejemplo A, B, C. Y el conjunto B que tiene otros elementos 1, 2, 3. En una función, ¿sí? Esto es lo que se llama, esto es el dominio de la función. Y este es el recorrido de la función. Yo voy a relacionar cada elemento del dominio, ¿cierto? Que se llama preimagen, con solo un elemento del recorrido, que se llama imagen, ese elemento. Entonces yo puedo hacer algo de este estilo, miren. Ahí tengo una función. Entonces nosotros lo pasamos en el concepto de función. Yo voy a estudiar las funciones, el modelamiento lineal. Entonces aquí yo voy a hablar de una función afín y una función lineal. Entonces la función afín en realidad es una línea recta. Pues una línea recta que no pasa por el origen del plano, ¿sí? Después vamos a ver cómo son las curvas. Entonces, ¿qué forma tiene? Tiene esta forma. F de x igual mx más n, donde m y n son distintos de 0. M se llama pendiente y n coeficiente de posición. La pendiente se relaciona con la inclinación y el coeficiente de posición con la intersección con el eje Y. Eso lo va a ver en detalle cuando estudiamos geometría 2D, ¿sí? En el eje de geometría. Entonces, bueno, como lo dice aquí,
yo la pendiente, el m, lo relaciono con la inclinación. Si es mayor que 0, es creciente. Si es menor que 0, decreciente. Y la función lineal, en realidad, es una función afín, característica que pasa por el origen del plano, ¿sí? Y para pasar por el origen del plano, miren, en realidad, aquí dice que es f de x igual mx más n, más mx solamente. Una función lineal es una función igual de esta forma, mx más n, pero claramente no tiene sentido escribirlo de esta forma porque si bien m es distinto de 0, n es igual a 0, ¿sí? Entonces por eso se elimina el n. Y cuando la pendiente es 1 se llama función identidad. Luego tengo la función constante, que es una función característica, no aparece mucho, pero es la más sencilla de todas, que la función constante es una función que nunca cambia su valor, ¿sí? Sin importar el valor que tome el x, el valor de y siempre va a ser el mismo. Por eso se dice que es una línea paralela, una recta paralela al eje x, porque siempre vale lo mismo. Por ejemplo, si yo te dijera que mi función es f de x igual 2, esto siempre va a valer 2. F, no sé, pues de 10 va a ser 2, f de 2 va a ser 2, ¿sí? Nunca cambia. Entonces, aquí tengo la función afín, ¿cierto? Que es una línea recta que no pasa por el origen. La función lineal pasa por el origen y la constante que es paralela al eje x. Veamos un ejemplo. Si yo estas funciones las ocupo para modelar situaciones, ¿cierto? Situaciones que tengan un comportamiento lineal. El ejemplo de este año dice: la tarifa de cierta compañía de telefonía consta de un cargo fijo. Miren, cuando le hablan de cargo fijo mensual, están hablando del coeficiente de posición n, más un cargo de 50 por minuto por cada minuto que se habla. Si durante los primeros 240 minutos esta tarifa se modela mediante una función de la forma f de x mx más n, es decir, una función afín, me preguntan qué gráfica representa esta situación. Entonces yo ya tengo mi cargo fijo. Yo siempre voy a pagar 9.000, aunque hable un minuto, ¿cierto? 2 minutos, 3 minutos, siempre voy a pagar mínimo 9.000. Entonces, yo lo que pago es esto, ¿cierto? F de x. Miren, yo tengo f de x mx más n. Entonces aquí tengo mi cargo fijo. Y aquí tengo los minutos que voy a hablar. Y el m va a ser el costo por minuto, es decir, lo que vale cada minuto, ¿cierto? El valor. Entonces, claramente, si yo no hablo nada, ¿cierto? Porque el x son mis minutos, ¿sí? En este caso, x es minutos y f de x simplemente el costo, ¿cierto? Este es el signo peso. Ahí, disculpen, no quedó muy bien. Ahora sí. Un signo peso. Claramente, si yo no hablo ningún minuto, tengo que pagar 9.000 por el cargo fijo. Entonces, esto no puede ser. Y como me dicen que me cobran 50 por minuto, cuando pasa el tiempo, yo voy a tener que pagar más, ¿sí? Yo voy a tener que pagar más, no pago menos. Entonces, claramente, la alternativa correcta es la A. De la clase les voy a mostrar cómo yo puedo obtener la ecuación como tal, ¿sí? Aquí solamente me pedían la gráfica, cuál representa, pero en la clase voy a calcular la ecuación, la función. Y el 21, es decir, otro ejemplo del modelo 2021 dice: una empresa de arriendo de autos cobra 70.000 cuando un vehículo A recorre 50 kilómetros. Es decir, ya, si recorro 70.000, es decir, me cobran 70.000 si recorro 50 y me cobran 100.000 si recorro 100. Entonces me dice que este modelo de cobro, ¿cierto? En términos de los kilómetros, se modela con una función afín. Y me preguntan cuánto será el cobro del vehículo cuando recorra 200 kilómetros. Entonces tengo esta función, ¿ya? La voy a escribir de nuevo. Aquí miren, f de x igual mx más n. Igual que en el caso anterior, el n es el cargo fijo, ¿cierto? Lo mínimo que pago. La x son los kilómetros. La m es el costo por kilómetro.
Y la F es lo que tengo que pagar, ¿cierto? Entonces yo lo que puedo hacer aquí, como tengo que calcular el valor, yo voy a generar un sistema de ecuaciones. Entonces yo voy a decir, a ver, de esta forma, ¿cierto? Como está como función, pero lo puedo escribir como una ecuación. Yo lo puedo escribir, miren, de la forma I igual mx más n, ¿sí? Entonces mi ecuación 1 va a ser, yo pago 70.000, ¿cierto? 70.000 cuando, es decir, cuando recorro 50 kilómetros, entonces mi x es 50 y el m no lo conozco, y mi cargo fijo tampoco, ¿cierto? Yo no sé cuánto pago por kilómetro y tampoco es el cargo fijo. Y en mi ecuación 2 va a ser 100.000, es decir, 120.000, disculpen, 120.000, voy a borrar eso, 120.000, cuando recorro 100 kilómetros con un costo fijo que no conozco. Entonces lo que puedo hacer es resolver este sistema. Si yo resuelvo este sistema y voy a poder obtener el valor de m y n. Entonces multiplico por menos 1 aquí. Entonces me va a quedar menos 1. Me va a quedar, lo voy a hacer por aquí, menos 70.000 igual menos 50m menos n, y después me queda 120.000 igual 100m más n. Sumo, entonces me queda 50.000 igual a 50m, por lo tanto m es 1000. ¿Qué quiere decir esto? Por cada kilómetro yo pago 1000 pesos. Voy a reemplazar, entonces reemplazando, m en 1, que es más sencilla, me va a quedar 70.000 igual 50 por m, 50 por 1000, 50.000, más n, es decir, n vale 20.000. Por lo tanto, el cargo fijo es 20.000. Luego, mi ecuación, la escribo con negro, va a ser f de x, la voy a escribir mejor como lo había escrito antes, ya, y, ¿cierto? Igual mx más n. Pero yo sé que y, en este caso, ¿cierto? Yo no sé cuánto vale. Ahorita voy a hacer lo que yo quiero calcular, el costo del viaje. Pero sé que me cobran 1000 por kilómetro. Entonces va a ser 1000x más 20.000. Y ahí tengo mi función afín para este problema. Y lo que tengo que hacer después, lo voy a hacer aquí abajito, es ver cuando me ando 200 kilómetros. Entonces va a ser i igual 1000 por 200, que es 200.000, más 20.000, es decir, 220.000. Alternativa correcta, B. Bueno, en la clase lo voy a explicar en detalle, pero tuve que explicar un sistema de ecuaciones y luego llevarlo a una función y luego evaluar en esa función. Y para terminar les dejo un desafío. Si este es un ejercicio bien interesante, que el del año 2018, que me dan 3 funciones y yo tengo que ver el comportamiento entre las funciones. Por ejemplo, si son inversas, son directamente proporcionales. Nosotros ya estudiamos el tema de la proporcionalidad, ya sea directa e inversa. Tengo que ver sus pendientes, ¿cierto? Su inclinación, que en este caso el valor que acompaña a la x, evaluarla. Entonces este ejercicio es difícil, pero yo lo voy a explicar en detalle en la clase. Se los dejo para que puedan darle una vuelta, ojalá que puedan hacer algo, y toda duda o consulta respecto a este ejercicio lo explico en la videoconferencia. Bueno, eso ha sido el contenido como tal. Igual es harto contenido. Podríamos decir que lo más complejo es el tema de función, porque los sistemas de ecuaciones son bien mecánicos, es decir, lo que me puede costar es llevar el problema al sistema de ecuación, ¿cierto? Pero en cambio el tema de la función es más complejo, ¿cierto? Tiene otro tipo de desarrollo. Entonces, el miércoles explico todo, entonces espero que puedan ver el video, puedan darle una vuelta, pueden llevar sus consultas a la clase. Ahora les voy a presentar la guía. Para terminar les presento la guía. Aprendizaje esperado, ¿cierto? Explicación. Está el link a la videoconferencia, la fecha, el horario.
explicación de lo que es un sistema de ecuaciones, los métodos de resolución. Luego está el tema del análisis de los tipos de soluciones que puedo obtener. Luego está el concepto de función. Aquí está explicado el concepto de función, lo que es una imagen, lo que es una preimagen, lo que es un dominio, lo que es un recorrido. Luego los modelos lineales, la función afín, la función lineal y la función constante que acabo de explicar. Y luego la actividad, que es una actividad de ejercitación. Recuerden que más adelante les voy a enviar el mini ensayo evaluado. Les voy a enviar en detalle todas las fechas, ¿cierto? Todo el detalle de cómo voy a evaluar. Así que para que estén tranquilos. Entonces tengo 12 ejercicios. Los primeros son de sistemas de ecuaciones. Luego tengo algunos ejercicios de modelamiento. Y para terminar, ejercicios de función afín. Más que nada función afín, ¿cierto? Función lineal no se pregunta mucho porque es una función afín que tiene un n igual 0. ¿Sí? Entonces en realidad yo necesito aprenderme lo que es la función afín. Y como siempre, las dos últimas preguntas de suficiencia de datos. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Recuerden, cualquier duda consulta mi correo, me pueden escribir por WhatsApp y nos estamos viendo en la videoconferencia de este miércoles 7 de octubre de 11 a 12.